Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto, pues con este tema de la desigualdad extrema y a qué se debe y a qué no. Y bueno, estábamos comentando con Roberto Vélez que hay como dos tipos, bueno, también Rodolfo, de desigualdad. Una que sería, pues digamos, natural, que se genera en condiciones de competencia donde pues personas con un cierto tipo de actitudes o cierto tipo de destrezas, capacidades, a muchas de ellas innatas, pues se mueven de una manera, pero hay otra desigualdad, la que pues realmente no se justifica, digamos, en estos términos, sino más bien es debido, pues, para decirlo claro, a aprovechar condiciones particulares, agandalles, si alguien pudiera decirle, o incluso tranzas, ¿no? Corrupción, en fin. Rodolfo, te interrumpí a la hora de pasar al siguiente segmento. Ibas tú a comentar sobre esto, creo. Sí, el mensaje central es que la desigualdad inhibe la movilidad. Pero hay que entender qué queremos decir por estos términos. Movilidad es qué tan lejos llegamos en lo que importa en la vida, en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestro ingreso. Y para ilustrar esta desigualdad que impide el avance, pues hay que comenzar diciendo que partimos de distintos puntos para alcanzar ese avance. Ya la desigualdad pone en desventaja a algunas personas respecto a otras en cuanto a qué tan lejos pueden llegar. Pero en segundo lugar, la desigualdad no es nada más del punto de partida, sino de los obstáculos que vamos enfrentando. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Algunas personas van a pasar de, digamos, el sistema educativo a un trabajo formal, y este trabajo formal les va a dar acceso a servicios médicos y van a tener una pensión. Van a tener, digamos, obstáculos, sí, pero también muchos impulsos. En cambio, otras personas pues van a nacer en hogares con muy bajos ingresos, no van a poder completar todos los grados educativos que corresponderían a su edad, van a entrar a un sistema de trabajo en donde posiblemente queden excluidos del trabajo formal y van a llegar a su vejez sin una pensión, sin una seguridad económica. Entonces la desigualdad también está en los elementos que van sorteándose o impulsándonos a lo largo del camino. Y ahí la desigualdad también juega un papel muy importante, porque nuestras instituciones y nuestras políticas pueden estar sesgados por aquellos que tienen más. Es decir, la legislación puede ser impulsada u obstaculizada en función de los intereses de los más poderosos, de los que tienen posibilidad de influir. Y ahí entonces la desigualdad juega un papel adverso para la movilidad. ¿Podrías ahondar en este tema de la...? Sí, a mí me gustaría incluir el tercer elemento que está en juego, que es el tema de crecimiento, para completar el cuadro de la discusión que se ha venido dando en los últimos meses. Esta idea de que primero hay que crecer para que después derrame y entonces nos caiga a todos, ¿no? Y la otra postura que tiene que ver con, no, la desigualdad como está dada es no aceptable y entonces hay que redistribuir directamente, ¿no? Y lo que hemos estado planteando en el centro es decir, como bien dice Rodolfo, la movilidad está siendo limitada por la desigualdad, pero también la falta de movilidad está inhibiendo el crecimiento económico. Es decir, si nosotros tuviéramos una sociedad donde la movilidad que sea más fluida, donde la gente, independientemente de la posición de la que arranca y sobre la que va marchando en el ciclo de vida, se encuentra en condiciones adecuadas de competencia, entonces podemos ir aprovechando de mejor manera los recursos humanos, ¿no? Las casillas van, digamos, los bloques van cayendo bien en las casillas, y eso genera un mejor aprovechamiento de los recursos con los que contamos, ¿no? Entonces tenemos mayor movilidad y eso le va a pegar positivamente al crecimiento económico. Entonces una cosa que hemos planteado, que tú ya lo publicaste hace poco, es que entre la desigualdad y el crecimiento, esta discusión esta disyuntiva entre desigualdad o crecimiento realmente se diluye cuando tú pones de por medio la movilidad social, ¿no? Entonces la movilidad social lo que va a hacer es que, por un lado, te reduce este problema de desigualdad no natural, y por el otro lado te impulsa el crecimiento económico.
yo creo que, a ver, si podemos hacer la cadenita, es la alta desigualdad genera, provoca baja movilidad social. ¿Por qué? Pues, como explicabas, los recursos no se reparten igual. Una persona que nace, digamos, pobre va a tener mayores dificultades para ir a una muy buena escuela, a lo mejor viene incluso con problemas de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí empieza digamos, el primer efecto de la desigualdad, que te lleva a poca movilidad. Pero como dices tú, además, la poca movilidad inhibe el crecimiento económico porque pues se está perdiendo talento, digamos, para decirlo claro, ¿no? Entre otras cosas, pero digamos, estamos desaprovechando el talento, porque hay gente que podría haber hecho las cosas muchísimo mejor, porque tiene un talento natural, porque este se distribuye en general de manera... O porque hay gente que la hace muchísimo peor y de todos modos está arriba. Sí, también. Pero bueno, el hecho es que sí hay un desperdicio, hay gente que podría hacerlo muy bien y la prueba está en pues, muchos programas de excelencia, de becas, que gente que viene de estratos muy, muy marginados y logra mucho. Pero pues ese no es el promedio, ¿no? El promedio, ese es el tema. O sea, siempre habrá garbanzos de a libra que puedas conseguir y puedas recuperar, pero en realidad estás hablando de una masa muchísimo más grande. Entonces ahí es en donde se conecta esta parte de desigualdad y crecimiento y mediada, como dicen, por la movilidad social. Rodolfo, ¿tú querías comentar? Sí, la falta de movilidad, que se vayan alcanzando niveles educativos cada vez mayores conforme se va teniendo más años, que se vaya mejorando la salud o por lo menos preservando dentro de los estándares, lo que está significando es la posibilidad de crecer. Pero si, por ejemplo, se parte de una condición de desventaja y esta condición de desventaja se va acumulando en el tiempo, lo que estamos viendo son años de vida perdidos, es decir, no alcanzar la salud que podría alcanzarse de acuerdo a estándares de otros países, años de escuela perdidos, se va abandonando la escuela, se va reprobando, se va rezagando, e incluso años de conocimiento perdidos, porque no es nada más la asistencia a la escuela, sino lo que efectivamente se aprende. Al final de cuentas, estos años de vida y estos años de conocimiento perdidos es capital humano que está dejando de alimentar a la economía para que se expanda, para que pueda crecer. Ahí entonces tendríamos que, al tener crecimiento económico, al tener más personas que nacieron en una situación de desventaja y con mejor movilidad social puedan integrarse mejor en un empleo, quizás digamos mejor remunerado, probablemente con mayor productividad, etcétera, pues también estás pegándole a la parte de pobreza, ¿no? Que sería el otro tema, es decir... Claro, digamos, al principio del programa hablaba de esta posible confusión entre causa y efecto, ¿no? Y digamos, después del camino recorrido que tengo, que tampoco es mucho, pero ya tengo algo de camino recorrido, pareciera que el tema de pobreza es más bien es un problema de efecto, es decir, la pobreza está siendo resultado de otras cosas, ¿no? Está siendo resultado de esta falta de buena alineación en términos económicos, de esta falta de eliminación de desigualdades no naturales, ¿no? Que hacen que estemos desaprovechando capital humano. Entonces, si estás desaprovechando capital humano, el potencial de crecimiento es menor, y entonces las posibilidades de repartir para asegurar igualdad de oportunidades también quedan limitadas, ¿no? Entonces estamos como en un círculo vicioso del que no podemos salir. Y en ese sentido, si lo trasladamos directamente a política pública y nos concentramos únicamente en programas específicos de combate al efecto del problema, entonces me parece que no vamos a acabar resolviendo el problema central, que es estructural y que está ligado con estos temas que estamos discutiendo ahora mismo. Bueno, pues ahí se empieza a ver la liga. Rodolfo, perdón, ¿quieres comentar? Pues simplemente mencionar que si identificamos como pieza clave la movilidad para darle un lugar a la desigualdad y su combate, pero sobre todo en vista a que esta movilidad beneficia a los más pobres y puedan superar la pobreza, pues eso tiene consecuencias de política pública. Y una primera consecuencia es que debe haber un enfoque de movilidad en los planteamientos que se hacen para mejorar la situación de las personas.
Si les parece, vamos a un corte y regresamos con ejemplos concretos. Cuando tú dices un enfoque de movilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No les parece? Regresamos con ustedes, estamos en Sí en Contexto, volvemos.